Muy buenos días amigos de Tehuacán y toda la gente que nos escucha en esta hora. Un saludo muy especial desde el Instituto Tecnológico de Tehuacán para cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa preferido, La Gran Cabina. Nos encontramos transmitiendo nuevamente Medina Luna Ali Noemí, Delgado Cid David Andrés y Valdera Sánchez Juan. El día de hoy les queremos platicar de la importancia de los contratos en nuestra vida diaria y lo relevante que es saber los elementos que envuelve un contrato y las repercusiones que éste contiene. Hablaremos del contrato en general, el contrato mercantil, sus elementos, las modalidades de los contratos, el contrato de asociación en participación y por último la comisión mercantil. ¿Listos? Comenzamos. Los primeros antecedentes del contrato se originan desde el derecho romano, el sistema que sirve de soporte al nuestro. El contrato aparecía como una voluntad de acuerdo o convención. La convención es el consentimiento de dos o más personas que se avienen sobre una cosa que deben ser dadas o prestadas. La consensualidad era el prototipo dominante. La convención se dividía en pacto y contrato, siendo el pacto aquel que no tiene nombre ni causa y el contrato aquel que lo tiene. La causa es alguna cosa presente de la cual se deriva la obligación. El pacto fue paulatinamente asimilándose al contrato al considerar las acciones el instrumento para exigir su cumplimiento. Es importante diferenciar el contrato del convenio. El convenio es el acuerdo de voluntades de dos o más personas que se transfieren derechos y obligaciones, y el contrato se encuentra dentro del género convenios, ya que estos crean, transfieren, modifican y extinguen derechos y obligaciones. El Código Civil Federal, en el artículo 1792, nos dice que el convenio es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, así como también el artículo 1793 aclara que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos reciben el nombre de contratos. Para la existencia del contrato se requiere, con lo establecido en el artículo 1794, el consentimiento y el objeto que pueda ser material del contrato. El artículo 1825 nos dice que la cosa objeto del contrato debe primero de existir en la naturaleza, segundo debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie y tercero debe estar en el comercio. El consentimiento de acuerdo al artículo 1803 puede ser expreso o tácito. Para ello se estará a lo siguiente. 1. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Y 2. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen al presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Es importante mencionar varios artículos del Código Civil, ya que aclaran varios puntos importantes acerca del contrato y no podemos dejarlos pasar desapercibidos. El artículo 1812 expresa que el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Artículo 1818. Es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga esta de alguno de los contratantes o ya de un tercero, interesado o no en el contrato. Artículo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas
que importa en peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. El artículo 1820. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Luis Oseguevi nos aclara que sin el consentimiento no hay contrato, ya que es un elemento constitutivo del mismo. El primordial papel que representa el consentimiento se vincula al principio de la autonomía de la voluntad con sus manifestaciones de la libertad de contratar y de libertad contractual. Así como los elementos, los contratos deben cumplir con ciertos requisitos de validez para que se puedan llevar a cabo y son la capacidad, la forma y que exista una causa que genera la relación obligacional. Capacidad. Esto se subdivide en capacidad de goce, que es la capacidad jurídica para ser titular de derechos subjetivos, llamada también capacidad jurídica, y capacidad del ejercicio, cualidad jurídica para ejercer derechos y asumir obligaciones sin representación de terceros, conocida también como capacidad de obrar. Forma. Es cuando se exige una determinada forma de celebrar el contrato, escrita, firma ante un notario, ante testigos, etc., aunque no en todos los casos. Causa. En ciertos contratos, como los de la compraventa, la causa es la promesa por cada lado contratante de una cosa por la otra parte. Al igual que el Código Civil español, nos aclara que la validez y el cumplimiento contractual no pueden depender de la decisión arbitraria de una sola parte. La forma también es un requisito de validez de los contratos cuando ésta sea legalmente requerida. La validez de los contratos se juzga por la ley del lugar de su ejecución, así fue dispuesto desde el derecho romano. La necesidad de que sea llevado en forma de contrato escrito garantiza su cumplimiento, los malos entendidos y además el asentamiento del tipo de trabajo a realizar, denominado prestación, como también la fijación de la compensación en base a la actividad requerida. En contratos se llama contraprestación, teniendo distintas formas de ser considerado como válido dependiendo de las regulaciones y leyes vigentes, como ser la presencia de testigos, la firma de ambas partes o el formato y redacción que éste debe presentar. Por otro lado, es importante distinguir el contrato mercantil o contrato comercial, el cual es un negocio jurídico bilateral que tiene naturaleza jurídico-mercantil. En general, para que un contrato sea calificado de mercantil, debe referirse sobre actos de comercio, definidos según la legislación aplicable. Hablaremos en este caso de algunos artículos del Código de Comercio. El artículo 79 establece que se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede: 1. Los contratos que con arreglo a este código u otras leyes deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia. Y 2. Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana. En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas no producirán obligación ni acción en juicio. Por otro lado, tenemos el artículo 80, que nos dice que los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada. Y por último, tenemos el artículo 81, que establece que con las modificaciones y restricciones de este código, serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. Los contratos mercantiles pueden ser celebrados por aquellas personas físicas y morales que tienen capacidad legal y que no estén impedidas expresamente por la ley
para ejercer el comercio, esto es, por comerciantes. Además, los contratos mercantiles son aquellos que se celebran respecto de objetos de naturaleza mercantil. Los contratos mercantiles se encuentran regulados por el Código de Comercio y demás leyes mercantiles y acto civil en materia federal. De acuerdo con el Código de Comercio a los actos mercantiles, les serán aplicables las disposiciones de derecho civil respecto a la capacidad de los contratantes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. Cada día, las personas efectuamos multitud de contratos verbales y escritos. El simple acto de pagar por un café en la cafetería es un contrato que obliga a ambas partes. Pasar el transporte al subir el autobús es otro contrato. Incluso cuando quedamos para comer con un compañero del trabajo, estamos estableciendo una relación contractual. A continuación explicaremos los elementos esenciales del contrato, y estos son los sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Bien, les hablaremos primero sobre los sujetos. Estos son activos y pasivos. Los sujetos pueden tratarse de personas físicas o jurídicas con capacidad para celebrar el contrato del que se trate. No deben tratarse de enfermos mentales declarados. Esto quiere decir que deben tener personalidad jurídica. El siguiente es el consentimiento, y este debe ser emitido en forma libre, es decir, sin engaños, equívocos, violencia física o mental, y si lo presta un menor o un incapacitado. La voluntad puede expresarse verbalmente, por escrito o en forma tácita, salvo que el contrato tenga legalmente establecida una forma determinada. Dentro del consentimiento se dan los vicios conocidos como vicios en el consentimiento, y estos se los diremos a continuación. Estos vicios son el error, el dolo, la mala fe, la violencia o intimidación y la lesión. Bien, el primero es el error, y este es la falsa noción de lo que se cree o de lo que se tiene o falsa percepción de la realidad, y se puede dar en el objeto, en la sustancia, en la calidad de la sustancia, en el precio, en la naturaleza y en la persona. El siguiente es el dolo, y este significa fraude o engaño, e implica la intención de producir un daño mediante una acción u omisión. Son los artificios, engaños y maquinaciones para hacer caer en el error. La mala fe es una actitud fraudulenta o de engaño por parte de quien conviene un acuerdo adoptada con ánimo de perjudicar a la otra parte del contrato. El siguiente vicio es la violencia o intimidación, y esta se refiere al acto de fuerza material o moral ejercido contra una persona para obligarla a presentar su consentimiento en un contrato, y puede ser de manera física y material o moral y emocional. Y por último está la lesión, que esta se representa cuando una parte contratante se aprovecha de la ignorancia o de la extrema necesidad de la otra parte, obteniendo un beneficio económico desproporcionado. Con esa información podemos entender mejor qué es el consentimiento. El siguiente elemento esencial de un contrato es el objeto. El objeto de los contratos es la obligación que debe cumplirse y que debe ser lícita, así como las obligaciones pueden ser de dar, prestar, hacer y no hacer. También debe ser posible, es decir, que se puede llevar a cabo, y determinado, es decir, que se concreten las funciones a realizar. Otro elemento, como ya mencionamos, es la causa, y es el motivo que determina a las partes a contratar, ya que ellas se obligan hacia un fin, que debe ser también lícito. La causa será nula si no existe, es decir, si está simulada. Y el último elemento esencial para un contrato es la forma. La forma son los mínimos requisitos establecidos por la ley.
Estos fueron los elementos esenciales para hacer un contrato. El siguiente tema a conocer es el de formas de los contratos, que a continuación analizaremos. Formas de los contratos. Bien, verán, los contratos poseen distintas clasificaciones. Estas clasificaciones ya las hemos visto anteriormente. Sin embargo, en esta unidad recordaremos muchas de ellas, y al igual mostraremos la clasificación que nos proporciona el profesor Raúl Cervantes Ahumada. Primero, recordaremos las clasificaciones de tipos de contratos antes vistas, así como ejemplos de los distintos tipos de contratos que abarcan cada clasificación de los mismos. Bien, empecemos. Una primera clasificación nos dice que existen contratos unilaterales y bilaterales. En los contratos unilaterales, solamente uno de los sujetos tiene obligación, por ejemplo, en un contrato de donación, pues quien realiza la donación, es decir, el donante, tiene el compromiso o el deber legal de transferir gratuitamente en favor de otra persona determinados bienes. Por su parte, el donatario no tiene ninguna obligación legal al respecto. En cambio, en los contratos bilaterales son aquellos acuerdos en los que las partes se obligan recíprocamente. Es decir, ambos sujetos en relación jurídica tienen derechos, pero ambos tienen obligaciones. Otra clasificación de los contratos serían los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Bien, verán, los contratos onerosos serían aquellos en los gravámenes y beneficios son recíprocos para ambos contratantes. En cambio, en los contratos gratuitos, solamente una de las partes se lleva los beneficios. Por ejemplo, el comodato o la donación, pues la persona que recibe el nombre de comodatario o donatario es la única que se ve beneficiada económicamente al recibir una determinada prestación, sin ella entregar por su parte algo que les beneficie al otro contratante. La siguiente clasificación engloba a los contratos conmutativos y a los aleatorios. Muy bien, en los contratos conmutativos, ambas partes desde el inicio de la contratación saben a qué atenerse, pues saben las prestaciones y beneficios que cada una obtendrá de la otra. Sin embargo, en los contratos aleatorios, los beneficios que se llevarán una u otra parte no son conocidos desde un inicio, sino que quedan al azar o sujetos a una eventualidad. Por tanto, al inicio de la contratación no podemos determinar la magnitud de los beneficios para las partes. Así es, un ejemplo sería el contrato de compraventa de esperanza. Puede ser que yo negocie con un agricultor el comprar el producto de su cosecha, sin embargo, ello queda a la espera de que tal haya sido el temporal, pues puede ser que la cosecha sea magnífica o sea muy pobre. Por tanto, hasta que ocurra esa eventualidad, yo sabré si obtuve un beneficio o una pérdida. Otros contratos son los formales, y son aquellos que exigen que el otorgamiento de voluntades se dé según la forma prescrita en la ley a efecto de que el contrato sea válido. Hay que recordar que la falta de formalidad equivale a un defecto en la contratación que representa la nulidad relativa del contrato. También hay contratos consensuales. Estos son aquellos contratos que se perfeccionan con el simple consentimiento de las dos partes del contrato, es decir, de los contratantes. También están los contratos reales. Estos se dan cuando es necesaria la entrega de la cosa. Otra clasificación divide a los contratos en principales y accesorios. Los contratos principales son aquellos que tienen una existencia independiente, es decir, no necesitan de otro acuerdo de voluntades para existir. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, el comodato y el mutuo son contratos que existen solos, sin un acuerdo de voluntades previos que les dé origen. En cambio, los contratos accesorios son los que necesariamente dependen de que exista un acuerdo de voluntades previos. Los ejemplos característicos de estos contratos serían hipoteca, prenda y fianza.
Estos tres contratos, también llamados contratos de garantía, no pueden existir si no tenemos una obligación principal que necesite ser garantizada. Luego entonces, solo para garantizar obligaciones previas es que pueden existir de manera secundaria, ya sea la prenda, la fianza o la hipoteca. Existe también un contrato llamado intuitu personal, y es el que se celebra teniendo en cuenta la calidad, profesión, oficio o arte del otro contratante. Tiene especial importancia en las obligaciones contractuales de hacer, las cuales podrán ser ejecutadas por persona distinta del obligado, salvo que la persona del deudor hubiera sido elegida por alguna de aquellas condiciones. Otros contratos son los de garantía, y estos brindan una garantía como su nombre lo dice. También hay contratos traslativos de dominio y traslativos de uso. Los primeros son contratos por los cuales una persona transfiere a otra una parte o la totalidad de sus bienes, por los cuales los permutantes se obligan recíprocamente a intercambiar el dominio de una cosa por otra. Y los contratos traslativos de uso son contratos mediante los cuales una persona, llamada comodante, se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona, llamada comodatario, quien a su vez se obliga a restituir la cosa individualmente. La siguiente clasificación son los contratos instantáneos, los cuales son aquellos en los que el surtimiento de efectos y la extinción de los mismos se producen en el mismo acto. El ejemplo característico de este tipo de contratos es la compraventa de contado. Por ejemplo, yo pago cierto precio por la cosa, me entregan el objeto de la compraventa y en el mismo acto se dieron los efectos y el contrato quedó extinguido. También está el contrato indivisible en el que las obligaciones de las partes contratantes son interdependientes y ninguna de las partes puede exigir el cumplimiento del otro a menos que realice su propia parte o esté lista y dispuesta a hacerlo. Y finalmente, el contrato de adhesión, que es aquel contrato en que una de las partes ha predefinido el contenido del contrato y la otra parte adhiere o acepta con su firma lo que ahí aparece. Generalmente, la otra parte no puede discutir lo que aparece en el contrato. Ahora es momento de ver la clasificación que nos brinda el profesor Raúl Cervantes Ahumada. Bien, el profesor Ahumada clasifica los contratos en 6 incisos: contratos de cambio, contratos auxiliares o de colaboración, contratos de previsión, contratos de guarda o custodia, contratos de crédito y contratos de garantía. Los contratos de cambio, según el profesor Ahumada, son aquellos que realizan la circulación de la riqueza, por medio de los cuales le proporcionan al público bienes o servicios en la clásica expresión de do ut des, dar un bien por otro. La compraventa, la permuta, la cesión de créditos, el contrato estimatorio, el suministro y las operaciones de bolsa, y en la de ut facies, dar algo a cambio de un hacer, señalaremos el transporte, el contrato de obra o a precio alzado y la compraventa de cosa futura. Para el profesor Ahumada, los contratos auxiliares o de colaboración son aquellos en los que una de las partes aporta una cooperación al desarrollo de la actividad empresarial, como en la mediación, la comisión, la edición y la representación de obras. Para Ahumada, los contratos de previsión, en los que, para prever las consecuencias económicas de la realización de un riesgo, como es el caso del seguro, una parte asume tales consecuencias mediante la correspondiente contraprestación. El inciso D, para el profesor Ahumada, son los contratos de guarda o custodia, los contratos de depósito y el de servicio bancario de cajas de seguridad. El inciso E son los contratos de crédito. Según Ahumada, una de las partes transmite a la otra un valor económico con el aplazamiento de la contraprestación correspondiente,
préstamo, la cuenta corriente, la apertura de crédito y la capitalización. Y el último inciso o la última clasificación, según el profesor Ahumada, son los contratos de garantía, como la fianza, la hipoteca o el fideicomiso de garantía. Como ya al principio lo mencionamos, también vamos a hablar de modalidades de los contratos, que son 5. Compraventa mercantil, préstamo mercantil, depósito mercantil, contrato de adhesión, contrato de sucesión y participación. Yo les explicaré la compraventa mercantil. Serán mercantiles las compraventas a las que este código les da tal carácter y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. En las compras-ventas mercantiles se sujetarán los contratantes a todas las estipulaciones lícitas con las que hubiera pactado. Y el préstamo mercantil se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae el concepto y con la expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas a este. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes, consistiendo al préstamo en dinero. Pagará al deudor el devolvimiento de una cantidad igual a la realidad conforme a la ley monetaria vigente en la República, al tiempo de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. Si se pacta la especie de moneda siendo extranjera en que se ha de pagar el pago, la alteración que experimente en el valor será en daño o beneficio del prestador. También está por el otro lado el depósito mercantil, el cual es un contrato de carácter real, pues basta la entrega de la cosa para quedar constituido y perfeccionado, sin exigirse formalidad alguna. En él persiguen las partes de una finalidad estricta de custodia, lo que permite diferenciarlo de otros contratos. Mi compañera Juana les dirá los artículos del Código de Comercio y qué dice cada uno del depósito mercantil. Empezamos por el artículo 332, que nos aclara que se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. Artículo 333. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y, en su defecto, a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito. Artículo 334. El depósito queda constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituye su objeto. Artículo 335. El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba y a devolverla con los documentos, si los tuviere, cuando el depositario se la pida. En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y prejuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia. También tenemos el artículo 336, que nos dice que cuando los depósitos sean de numerario, con especificación de las monedas que lo constituyan, o cuando se entreguen cerrados y sellados, los aumentos o bajas de su valor experimente serán de cuenta del depositante. Los riesgos de dichos depósitos corren a cargo del depositario, sino de su cuenta los daños que sufra, si no prueba que ocurrió por fuerza mayor o caso fortuito insuperable. Cuando los depósitos en numerario se constituyan sin especificación de moneda o sin cerrar o sellar, el depositario responderá de su conservación y riesgos, en los términos establecidos por el artículo anterior. El artículo 338 establece que siempre que con asentimiento del depositante dispusiese el depositario de las cosas que fuesen objeto del depósito, ya para sí o sus negocios, para operaciones que aquel le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propias del depositante y depositario,
surgiendo los del contrato que se celebrare. Espero y esto les sea de gran ayuda. Por otro lado, también les brindaremos información acerca del contrato de adhesión. El artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor define el contrato de adhesión como el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Estos formatos uniformes deben estar escritos en idioma español y tendrán que ser legibles a simple vista, en el tamaño y tipo de letra. Por lo general, su contenido se compone de tipo, objeto y número de contrato, nombre de quien lo celebra, las declaraciones, las cláusulas, el lugar y fecha del acuerdo, las firmas, el número de registro ante la Profeco y los anexos. ¡Qué interesante! Realmente es muy útil saber esto, pero también en algunos casos se presentan como formularios que se completan con los datos de la persona que contrata y las firmas respectivas. Respecto a las cláusulas, el mismo artículo define que éstas no implicarán prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Lo anterior con la finalidad de buscar una equidad entre las obligaciones y derechos de los proveedores y consumidores para las mejores prácticas en las relaciones de consumo en beneficio de ambas partes. El artículo 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que no serán válidas las cláusulas cuando 1. Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones. 2. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato. 3. Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor. 4. Prevengan términos de prescripción inferiores a las legales. 5. Prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor. Y 6. Y última, es que obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta ley o lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros. Contrato de asociaciones en participación. Bien, referente a este tema, tenemos que este tipo de contratos se encuentran normados en los artículos 252 al 259 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, definiendo a la asociación en participación como el contrato a través del cual una persona física o moral llamada asociante concede a otras personas físicas o morales denominadas asociadas una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio, a cambio de la aportación de bienes o servicios que las asociadas realicen. De conformidad con dichas disposiciones, entre las principales características que distinguen este tipo de contratos se encuentran las siguientes. 1. Son contratos que deben formalizarse por escrito y como regla general no están sujetos a registro alguno. 2. La asociación en participación no genera una nueva figura jurídica, por lo que carece de personalidad jurídica propia, así como de razón social o denominación. De este modo, tanto el asociante como los asociados conservan su personalidad jurídica de origen. 3. El asociante, para efectos de sus relaciones comerciales,
industriales o productivas que realice con terceros actúa en nombre propio, por lo que no se generan relaciones entre estos y los asociados. 4. El término de la vigencia del contrato lo estipularán libremente el asociante y los asociados, periodo que estará condicionado por regla general a los términos del proyecto económico y o productivo del que se trate. 6. Sin embargo, de conformidad con el artículo 45 de la Ley Agraria, cuando el contrato comprometa el uso de las tierras ejidales o comunales, el término no será mayor de 30 años, aunque pueda ser prorrogable. 5. El contrato deberá especificar con claridad el objeto del mismo, las aportaciones concretas que realicen tanto el asociante como los asociados, así como el acuerdo que asuman respecto al reparto de las utilidades y pérdidas. 6. Las partes pueden libremente establecer la distribución de las utilidades y pérdidas. De no especificarse en el contrato de conformidad con el artículo 258 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que remite el artículo 16, cuando no hay pacto o convenio expreso, se distribuirán proporcionalmente a las aportaciones realizadas. Si existen socios industriales, los que no aportan dinero ni bienes sino su trabajo, recibirán la mitad de las ganancias y no repartirán las pérdidas si se les hubiere. Sin embargo, las pérdidas que correspondieran a los asociados no podrán ser superiores o rebasar el valor de su aportación. 7. Aunque la Ley General de Sociedades Mercantiles no especifica las modalidades de la administración de los proyectos de asociación en participación, les hablaremos de que hay que inferir en las disposiciones referentes a la sociedad en nombre colectivo, a que remite la propia ley en los siguientes términos. Artículo 259. Las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y liquidan a falta de estipulaciones especiales por las reglas establecidas para las sociedades en nombre colectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones de este capítulo, artículos 25 al 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al respecto, el artículo 36 de la propia ley establece que en las sociedades en nombre colectivo, su administración recae en uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas a ella. Con base en lo anterior, es posible y procedente que las partes constituyan instancias internas para la administración del proyecto, que permitan coordinar los procesos productivos, industriales o de comercialización que implique el contrato de asociación en participación, en donde ambas partes asuman acuerdos referentes a la ejecución del proyecto del que se trate, y paralelamente se constituya una que la instancia evalúe y vigile el debido cumplimiento del proyecto. Ello estará condicionado a la magnitud e importancia del proyecto, de lo cual se desprenda dicha necesidad. En caso contrario, y no especificándose nada en el contrato, al asociante, sin la participación de los asociados, le corresponderá llevar la administración. Al respecto, cabe mencionar que la administración que se designe no tendrá facultades de representación ante terceros, en razón de que actuará solo internamente, en beneficio tanto del asociante como de los asociados. Entre otras características que distinguen a las sociedades en nombre colectivo se encuentran las siguientes. Inciso A. Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de todos los demás, y sin este tampoco pueden admitirse otros nuevos,
salvo que en uno u otro caso el contrato social disponga que será bastante el consentimiento de la mayoría. Artículo 31 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para el caso de una asociación en participación, se traduciría en que el asociante requerirá la aprobación de los asociados, o la inversa, que es cuando se esté en el supuesto de que una de las partes quisiera ceder sus derechos. En caso de que se autorice la cesión, artículo 33 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en favor de persona extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de un plazo de 15 días para ejercitarlo, contados de la fecha de la junta en que se hubiere otorgado la autorización. Si fueren varios los socios que quieran ejercitar este derecho, les competirá a todos ellos en proporción a sus aportaciones. Inciso B. El contrato social no podrá modificarse sino por el consentimiento unánime de los socios, a menos que en el mismo se pacte que puede acordarse la modificación por la mayoría de ellos. En este caso, la minoría tendrá el derecho de separarse de la sociedad, artículo 34 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En un contrato de asociación en participación, si no se previeron las modalidades para una modificación, se requerirá el consentimiento unánime del asociante y de los asociados. Inciso C. Los socios no administradores podrán nombrar un interventor que vigile los actos de los administradores y tendrán el derecho de examinar el estado de la administración a la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las reclamaciones que estimen convencionales y convenientes. Artículo 47 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En los contratos de asociación en participación se podrá designar una instancia de vigilancia, siendo recomendable cuando se haya integrado una administración expresa de la asociación en participación. En caso contrario, cuando corresponda la administración y operación al asociante, sería suficiente solicitarle proporcione un informe financiero que respalde el reparto de utilidades y o pérdidas que se registren en un periodo determinado. Inciso D. El capital social no podrá repartirse, sino después de la disolución de la sociedad y previa liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el interés de terceros. Artículo 48 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es recomendable establecer las modalidades de la liquidación en aquellos contratos de asociación en participación en los que por su naturaleza se hayan adquirido o aportado bienes que por las características específicas del contrato sean de la propiedad de ambas partes y por ende se requiera determinar a quienes corresponderán al finalizar el contrato. Inciso E. El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto a un socio. Artículo 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 1. Por uso de la firma o del capital social para negocios propios. 2. Por infracción al pacto social. 3. Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social. 4. Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía. Y 5. Por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. En los contratos de asociación en participación,
solo serían aplicables las fracciones segunda y tercera y la cuarta y quinta parcialmente, cuando los actos fraudulentos los realice una de las partes en contra de la otra, o cuando la contraparte del ejido o comunidad se encuentre en alguno de dichos supuestos. Es causa de rescisión si se aplica parcialmente la fracción primera, el uso del capital que haya aportado una de las partes. No así por el empleo de la firma social en razón de que el contrato de asociación en participación carece de denominación y o razón social. De conformidad a las características descritas, el contrato de asociación en participación se distingue de los contratos mercantiles en general: contrato mercantil terrestre de transporte, la compraventa y permuta mercantiles, el préstamo mercantil, etc., los cuales especifican puntualmente los derechos y obligaciones de las partes y las modalidades operativas que los regulan, en que el acuerdo de las voluntades de las interesadas o interesados otorga la posibilidad de crear unidades económicas de producción, distribución de bienes o de servicios sin personalidad jurídica propia, las cuales se integran con los bienes y servicios de quienes los aportan asociados o asociante, los cuales puedan acordar que determinados bienes o servicios que se aporten o se adquieran sean considerados en propiedad de ambas partes de la unidad económica que constituyen, para los efectos de llevar a buen término los propósitos que se hayan fijado, previendo su destino al finalizar el contrato en los términos en que haya sido suscrito. Lo anterior, en todo caso, es potestativo para ambas partes y condicionado a la magnitud e importancia del proyecto, de lo cual se desprenda dicha necesidad. Cabe hacer mención que el núcleo de población agrario puede ser el asociante o el asociado. Ello dependerá del proyecto de que se trate y de los acuerdos que en lo particular asuman las partes. Esto es, si por ejemplo la contraparte fuera una compañía transformadora y requiere el recurso tierra para la obtención de la materia prima, el asociado lo sería el núcleo de población agrario. Pero si en cambio el proyecto se circunscribiera a la producción de papa y únicamente la compañía ofreciera la inversión necesaria, es recomendable que con el carácter de asociado participe la empresa. Por último, compañeros, hablaremos ahora de la comisión mercantil, el cual es un típico contrato de colaboración entre dos comerciantes o entre un comerciante y otra persona, por el que una de las partes comisionistas se obliga a realizar por encargo y cuenta de la otra comitente una o varias operaciones mercantiles a cambio de una comisión pactada, y apoyándonos en el Código de Comercio, que nos dice, según el artículo 273, que el mandato aplicado a actos concretos de comercio se reputa comisión mercantil. Es comitente el que confiere comisión mercantil y comisionista el que la desempeña. Y el artículo 274 de la misma ley nos dice que el comisionista, para desempeñar su encargo, no necesitará poder constituido en escritura pública, siéndole suficiente reescribirlo por escrito o de palabra, pero cuando haya sido verbal se ha de ratificar por escrito antes que el negocio concluya. El artículo 295 nos dice que el comisionista que tuviera en su poder mercaderías o efectos por cuenta ajena responderá de su conservación en el estado en que los recibió. Cesará
esta responsabilidad cuando la destrucción o menoscabo sean debidos a casos fortuitos, fuerza mayor, transcurso de tiempo o vicio propio de la cosa. En los casos de pérdida parcial o total por el transcurso de tiempo o vicio de la cosa, el comisionista estará obligado a acreditar por medio de la certificación de 2 corredores o en su defecto de los comerciantes el menoscabo de las mercancías, poniéndolo tan luego como lo advierta en conocimiento del comitente. Desde siempre el empresario se ha visto necesitado de rodearse o de contar con otras personas que le auxilien en el desenvolvimiento de su actividad económica. A diferencia del supuesto de sujetos dependientes o empleados, se hace ahora referencia al supuesto de colaboración entre diversos empresarios autónomos. Esto es, se trata de supuestos en que unos empresarios ponen su organización al servicio de otros empresarios. En este ámbito, reviste particular interés la problemática relativa a los supuestos de colaboración destinados a facilitar la promoción o la conclusión de contratos por cuenta de otro empresario. Son de destacar entre estos colaboradores figuras clásicas como los comisionistas, los agentes y sobre todo los corredores o mediadores. Bien, a continuación hablaremos sobre otro tema de gran importancia y este tema es el de acta constitutiva. Bien, ¿qué es un acta constitutiva? Es uno de los requisitos iniciales que deberás cumplir al momento de que creas una empresa. El acta constitutiva de una empresa se refiere al documento que le da vida y en el que se estipulan todos los aspectos generales y básicos de la empresa, como la denominación social, el objetivo, el tipo de empresa, la administración y control de la misma, la duración, etc. Sea una organización sin fines de lucro, una asociación deportiva, una organización no gubernamental, una organización comercial, empresarial o de trabajo corporativo, debe tenerse en cuenta elaborar legalmente el eje fundamental de todo negocio, establecer los servicios o productos a comercializar, definir el target de clientes, la competencia y complementar requisitos legales. Una vez creada la empresa, se debe protocolizar dicha acta constitutiva ante un notario público o un corredor. El acta constitutiva de una empresa, en presencia de sus socios o representantes legales, comienza asentando el lugar, hora y fecha donde se constituyen las personas que tienen intención de conformar una empresa o una asociación, con nombres, domicilio y nacionalidad de sus socios. Luego se establece la razón social o nombre de la sociedad, el objeto social y duración de la sociedad. Por tradición se estipulan 99 años. El domicilio social, los aportes que determinarán el capital social, la forma en que se distribuirán las utilidades y se afrontarán las pérdidas, el fondo de reserva y las pautas de disolución que permitirán liquidar la sociedad, entre otras cuestiones. Bien, así como ya dimos la definición de acta constitutiva, ahora les explicaremos qué requisitos debe tener un acta constitutiva para crear una empresa. Cuando se trata de una sociedad mercantil, existen una serie de requisitos mínimos que debe tener un acta constitutiva para ser un documento legal, tales como los siguientes. 1. El domicilio, el nombre y la nacionalidad de todas aquellas personas que constituyan una sociedad. 2. La razón social y el objeto que va a tener la sociedad, es decir,
las actividades y objetivos que se planteará la sociedad en todo momento. 3. La denominación de la sociedad y su duración. 4. Las aportaciones de capital social que se han dado lugar. 5. El nombramiento de todos los administradores y la designación de aquellos que puedan llevar la firma fiscal. 6. La manera en que se ve la sociedad y la manera en la que se va a administrar. Y cuáles van a ser las facultades de los administradores. Y 7. En caso de una disolución, cuáles van a ser las bases que se plantearán para liquidar la sociedad mercantil. En esencia, el contrato es el reflejo de un acuerdo alcanzado por dos partes, mediante el cual una de ellas se compromete a hacer algo a cambio de una contraprestación, generalmente de tipo económico. Estos contratos pueden ser básicamente de dos tipos, verbales o escritos. Ambos gozan de la misma validez legal. Sin embargo, en caso de que surja algún tipo de problema entre las partes, será mucho más difícil demostrar lo que se argumenta si no existe un contrato por escrito. Por lo tanto, el contrato por escrito es la mejor forma de garantizar que ambas partes cumplen con las condiciones pactadas. Cuando hablamos de relaciones comerciales, de acuerdos entre empresas o entre profesionales, nos damos cuenta que esos acuerdos tan simples comienzan a volverse complejos y las condiciones se multiplican. Plazos de entrega, lugares de entrega, calidad del producto, plazos y métodos de pago, causas de rescisión, sanciones por incumplimiento y un largo etcétera. Es entonces cuando el contrato se revela como lo que verdaderamente es, la herramienta fundamental que permite a las empresas efectuar transacciones, negocios y todo tipo de operaciones con proveedores y clientes. Finalmente, podemos concluir también que existen muchos tipos de contratos y estos tienen características y partes o sujetos distintos. Además, pudimos escuchar también sobre la clasificación de cada uno de estos, tanto del profesor Ahumada como de su clasificación según la naturaleza del derecho mismo. También podemos decir que los contratos es algo en lo que las personas que participan tienen derechos, así como obligaciones que pueden cumplir conforme los dictan las diversas leyes, pues estas ayudan a saber cómo funciona cada tipo de contrato y qué es lo que pueden llegar a brindar. Y bueno, con esto concluimos el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su programa preferido. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.